Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, líderes, lideresas, supervisores, supervisoras y todos aquellos que pueden sintonizar este programa. Es una bendición estar con ustedes una vez más y prepararnos para este próximo sábado, lo que es el tema de la célula, pidiendo siempre el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, para que siga haciendo milagros, siga obrando poderosamente en las distintas zonas, sectores, distritos de nuestra congregación. Vamos a dar paso a la lectura de esta semana y corresponde hacerlo en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 11, que dice de la siguiente manera: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hasta ahí dejamos la lectura. El tema para esta semana es Jesús es el Señor. Para nosotros los creyentes, los cristianos, esa es una gran verdad, una maravillosa verdad. Jesús es nuestro Señor. La verdad central dice: reconocer a Jesús como Señor es la manera de ser salvado. ¿Salvado de qué? La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, está bajo condenación. La ira de Dios le espera al ser humano. Mas, sin embargo, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y por eso Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para nosotros los creyentes, como le decía hace un momento, esta es una maravillosa verdad. Jesús es nuestro Señor. Y eso es lo que proclamamos, y eso es lo que anunciamos, y eso es lo que las Escrituras, como lo hemos leído, anuncian: que no hay otro camino, que no hay otro medio, que no hay otro mediador. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y de eso Pablo le habla a la iglesia que estaba en Roma y ahora a nosotros en la actualidad. La introducción dice que lo que las personas creen determina su forma de comportarse, su manera de vivir, conforme ellos creen. Lastimosamente, creemos que hay un alto porcentaje de cristianos. Y digo lastimosamente porque eso nada más son estadísticas. Ya en la realidad, ya en la vivencia, ya en la práctica, dejamos mucho que desear en cuanto al nivel de cristianismo que nosotros podamos estar viviendo. Y por eso la importancia de este tema, donde se nos desafía no solamente a decir: yo soy cristiano, yo creo en Cristo, no si yo creo en Él, sino que a vivirlo, a poder demostrarlo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar. Entonces, como las personas tienen distintas creencias y eso determina su forma de comportarse, de allí que es muy importante lo que las personas creen. Hay quienes creen en los ovnis, quienes creen en los extraterrestres, hay quienes, cuántas religiones hay en el mundo. Pero, como lo dice la verdad central, reconocer a Jesús como Señor es la manera de ser salvado. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otro camino. Jesús mismo lo proclamó cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. El Evangelio se recibe por medio de la fe. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio se recibe por medio de la fe, es decir, que se trata de un cambio en la manera de pensar y por tanto de actuar. Porque como lo dije hace unos momentos, el ser humano está muerto en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, al creer en Cristo Jesús, esa fe produjo en nosotros vida y vida en abundancia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Pero la fe en el Evangelio es una de las cosas que producen una ruptura completa en la manera de vivir. Hay un cambio, hay una transformación. Lo que antes éramos, lo que ahora somos. Y por eso Pablo le escribe a los filipenses y les dice, la obra que el Señor ha empezado en ustedes, la perfeccionará. Es decir, que como creyentes, como hijos de Dios, hay cambios en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Por eso, el llamado de Jesús, cuando Él anduvo en esta tierra, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15, Jesús dice, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, oiga, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A qué está llamando el Señor? A tener esa fe, no en cualquier ser humano, no en cualquier forma de pensar, no en cualquier figura que se presenta. No, creed, dice, en el Evangelio, en esas buenas nuevas de salvación. Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El primer punto a desarrollar nos habla acerca de la fe y el testimonio. La fe y el testimonio. Pablo explica a los romanos la relación que existe entre la fe de la persona y su testimonio. No puede haber una separación en cuanto a mi fe y mi testimonio, mi manera de actuar, mi manera de ser. No puede ser así. Por eso es que Pablo, en el versículo 8 que leíamos, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, dice, en tu corazón. El evangelio que él predicaba se centraba por completo en la palabra de Dios. Primera de Corintios 21:2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire qué maravilloso. El evangelio que Pablo predicaba se centraba completamente en la palabra de Dios. Esa palabra, como él lo afirma, estaba en la boca y en el corazón. Con eso describía los dos aspectos de la salvación. El primer aspecto de la salvación tiene que ver con el corazón, pues allí es donde se cree y habita la fe. ¿A dónde habita la fe? En nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro interior. El primer impacto se recibe en el corazón. Por eso, cuando nosotros creímos en Cristo, cambió nuestro interior. Fue lo primero. Sentimos esa paz, sentimos el perdón de Dios. Posteriormente, cambió nuestra manera de actuar.
cómo hablábamos, cómo nos vestíamos. Quizás nos vestíamos desordenadamente. Yo recuerdo en mi caso particular, yo me vestía ropa oscura, suéteres con calaveras, oscuro, pelo largo. Cuando yo creí en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, el primer impacto se produjo en mi interior, en mi corazón. Y posteriormente, el segundo elemento o aspecto de la salvación. Pero una vez se ha producido el nuevo nacimiento, viene el papel de la boca. Es con la boca que hablamos y eso señala hacia el testimonio externo del creyente. Cuando nos preguntaban, ¿usted es cristiano? Ahora nosotros no solamente lo sentimos en nuestro corazón, sino que lo expresamos por la gracia de Dios. Ahora somos hijos de Él. Por la gracia de Dios asisto a X congregación. Empezaron a notar en nosotros no solamente un cambio interno, externo, sino también en nuestro testimonio. Es con la boca que hablamos y eso señala hacia el testimonio externo del creyente. Quiero mencionar 2 ejemplos verídicos que están en la palabra del Señor. Uno de ellos es el ex-endemoniado Gadareno. Los evangelios no registran el nombre, pero estaba en la región de Gadara y por eso se le conoce como el Gadareno. Y la palabra del Señor nos describe cómo aquel hombre estaba endemoniado. No por un demonio, sino un ejército, legión de demonios. Cristo lo libera, Cristo lo transforma, Cristo libera a aquel hombre. Y dice que cuando llegan los aldeanos, encuentran a aquel hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Se produjo en él una transformación interior. Y luego venía lo que es el testimonio. Cuando él le rogaba a Jesús, dice los evangelios, déjame ir contigo, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. El testimonio es importante. Si usted y yo hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor, no basta o no solamente debemos de decir yo lo tengo en mi corazón y no testificamos, no le hablamos a nadie de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Otro ejemplo verídico es la mujer samaritana. Aquella mujer, como todos lo hemos visto en los evangelios, llevaba una vida de pecado, no era feliz, no había paz, no disfrutaba verdaderamente el amor en su vida. Cristo la transforma y luego aquella mujer va a la aldea y les anuncia a todos y les dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y dice la Biblia que por el testimonio de esa mujer, muchos van a ver a Cristo y fueron muchos los que creyeron, ya no solamente por el testimonio de la mujer, sino porque lo habían comprobado verdaderamente al hablar, al oír las enseñanzas de Cristo. La clave, amados hermanos, de un verdadero cristianismo es que existe coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Jesús lo dijo, el árbol bueno se conoce por sus frutos. Un creyente, un cristiano, tiene fe, pero también tiene testimonio. Lo comunica, lo testifica. Solo de esa manera podemos ser llamados verdaderos hijos de Dios. El segundo punto, no amoldarse al mundo. El confesar al Señor Jesús es algo que abarca todas las áreas de la vida. En los mandamientos, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Ahora, como creyentes nacidos de nuevo, nosotros entendemos lo que implica ese mandamiento. Y no podemos amar al Señor con la mitad de nuestro corazón, servirle a medias, ser cristianos solamente el día que nos congregamos, sino que el confesar al Señor Jesús es algo que abarca todas las áreas, en nuestro trabajo, estudio, los negocios, en nuestra manera de comportarnos, de hablar, de pensar, de proyectarnos en la vida. La visión de vida cambia porque ahora estamos en Cristo, en nuestro hogar, en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, que ya no vivimos amoldados a este mundo. Cristo rompió ese molde. Y por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el tiempo de la iglesia primitiva, confesar a Jesús como Señor implicaba rechazar al emperador romano como Señor, porque él se autoproclamaba Señor. Ahora los cristianos, ahora el que creía en Cristo, ya no veía al emperador romano como Señor, sino que ahora tenía al verdadero Señor en su vida, en su boca, en su testimonio. La fe no se puede limitar a la iglesia, tiene que permear en la vida entera de todos aquellos que nos hemos acercado al Señor. Se consideraba un delito contra el imperio el no reconocer al César como Señor. Y por eso es que se dieron las grandes persecuciones de cristianos. Y cuando los atrapaban, les decían que confesaran a César como Señor y ellos iban a ser librados de morir en la cruz, de morir en el Coliseo romano, devorado por las fieras, si ellos confesaban al César como Señor. Pero ahora ellos eran diferentes a la manera de pensar del mundo, al igual que usted y yo, que ya hemos entendido esa palabra que dice, están en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos acá, pero nuestros criterios, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de apreciar la vida, ahora es completamente diferente, gracias al señorío de Cristo en nosotros. En ese contexto es que Pablo dice a los cristianos que vivían en la misma capital romana, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no César, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo se obtiene la salvación? En Hechos capítulo 16, aquel hombre carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No le dicen, ¿crees tú en el César como Señor? No, porque un ser humano no puede salvar la humanidad. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y por eso la respuesta de Pablo y Silas fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El verdadero desafío cristiano es que toda la vida refleje a Jesús, incluso cuando eso provoca rechazo social. Y como creyentes lo experimentamos en nuestra conversión. Rechazo de nuestro cónyuge, rechazo de nuestra familia, rechazo de nuestros amigos. Pero ahora estábamos y estamos enamorados de Cristo. Y sabemos que y entendemos las palabras que Jesús dijo. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El tercer punto habla acerca de la coherencia entre fe y testimonio. La única razón por la que Pablo y millones de cristianos fueron martirizados en los primeros siglos del cristianismo fue su renuencia a reconocer
al emperador como Señor. Porque ahora ellos habían experimentado en su interior quién era el verdadero Señor. Ellos no murieron por motivos religiosos, sino porque su conducta no iba acorde a lo que se consideraba políticamente correcto. ¿Cuántos cristianos han sido despedidos de su trabajo? Porque ahora ya no se amoldan a las viejas costumbres que quizás en esa empresa, en ese lugar de trabajo, se desarrollaban. Ahora hay convicciones, ahora hay temor de Dios, ahora hay una coherencia entre la fe y el testimonio. Cuando antes, como muchas personas que dicen creer en Dios, y la carta a Santiago habla de eso y dice, ¿crees en Dios? Bien haces, aún los demonios creen y tiemblan, porque no basta solo con creer o con decir, no, si yo voy a la iglesia, no, si mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi papá predica en la célula, es supervisor. No, hay que tener un encuentro con ese Señor y reconocerlo como Señor nuestro. Ellos no murieron por motivos religiosos. Por eso el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si en verdad se cree en el Señor, en el corazón que Jesús es el Señor, la persona debe vivir para ese Señor. Si nosotros decimos creer en Cristo, nuestra vida tiene que estar entregada al señorío de Jesucristo. No es un verdadero cristiano aquel que tiene un corazón para Jesús y una vida para el mundo. Jesucristo lo dijo, no se puede servir a dos señores, porque por agradar a uno se desagrada al otro. Es importante que haya una definición. Y aquellos que hemos tenido ese encuentro con Cristo y les invitamos a los amigos porque teníamos el mismo razonamiento que ustedes tienen, no voy a poder cumplir. Primero voy a cambiar mi vida. Hay muchas cosas que arreglar. Primero voy a arreglarlo y luego acepto a Cristo como mi Señor. Es al revés. Es Cristo, nuestro Señor, el que pone en orden nuestro interior, nuestro exterior, nuestra mente, nuestra vida y nos da una nueva razón de vida. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No podemos poner en tela de duda el poder transformador del Evangelio. No importa el pecado, la maldad que esa persona haya cometido, si cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, es una nueva criatura. Y por eso el desafío, amados hermanos, líderes, lideresas, supervisores, supervisoras, pastores, todos aquellos que estamos involucrados en este trabajo celular, de evangelizar, de invitar a los amigos, de invitar a los vecinos, de invitar a nuestros familiares a que asistan a la célula y que oigan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y traspasa el alma. Y cuando sentimos el toque de Dios, nuestra vida cambia. Para concluir, el confesar a Jesús como el Señor traerá inevitables conflictos en el mundo. El Señor lo dijo, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque como ya no vivimos amoldados a las viejas costumbres, perdemos amistades, perdemos muchas oportunidades. Pero Pablo en una de sus cartas dice, todo eso yo lo tengo como basura, porque ahora él tenía una nueva perspectiva de vida a través del señorío de Cristo. Pero todo aquel que lo haga, que crea en Cristo, tendrá la vida. Por eso el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios no nos desampara, Él no nos deja avergonzados. Si bien es cierto, perdemos amistades, pero en su misericordia Él nos da nuevas amistades que nos ayudan
en nuestro crecimiento y en nuestra fe. Los hombres siempre fallarán, pero quienes confían en el Señor no resultarán frustrados. Jesús nunca falla a sus promesas. Por eso, Él dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este espacio en el cual nos permites el poder compartir con mis hermanos el estudio de esta semana. Señor, dirígelos. Pon tú las palabras. Espíritu Santo, sé tú dirigiendo a cada uno de mis hermanos y hermanas para que este sábado esa célula sea de mucha bendición. Que seas tú hablando, que los amigos que están, que los hermanos que están congregados puedan escuchar tu voz, puedan atender tu llamado que tú haces a través de tu siervo, de tu sierva. Bendice la célula, bendice el trabajo que se está realizando, sabiendo, Señor, que tú eres real, que tú vives y que tú transformas al ser humano. Como lo hiciste con nosotros, también en la actualidad tú sigues transformando vidas en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Adelante, amados hermanos, creamos que usted no está solo, el Señor está ahí, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente y sigue haciendo milagros. Que el Señor les bendiga a todos y les use grandemente.